En la madrugada del 24 de agosto de 1572, las campanas de París no llamaban a la oración. Su tañido siniestro resonaba como un grito de guerra que despertó a la ciudad más hermosa de Europa para convertirla en un matadero humano. Miles de parisinos salieron a las calles con antorchas y espadas, llevando cruces blancas en sus ropas y listas de nombres en sus manos. La luna llena iluminaba el Sena, mientras las aguas del río comenzaban a teñirse de un rojo oscuro y espeso que tardaría 3 días en desaparecer. Solo 6 días antes, esa misma ciudad había celebrado la boda real más esperada del siglo. Margarita de Valois, la princesa católica más bella de Francia, se casaba con Enrique de Navarra, el joven líder de los protestantes hugonotes. Era el matrimonio que prometía poner fin a una década de guerras religiosas sangrientas. Los nobles hugonotes habían acudido a París desde todos los rincones de Francia, confiados en que la alianza real garantizaba su seguridad. No sabían que caminaban directamente hacia una trampa mortal orquestada por la mujer más poderosa y despiadada de Europa, Catalina de Médicis, la reina madre. Lo que sucedió durante 72 horas de horror ininterrumpido cambió el curso de la historia occidental para siempre. Más de 3.000 personas fueron asesinadas solo en París, mientras la violencia se propagaba como un incendio descontrolado por toda Francia, cobrando 30.000 vidas más. Familias enteras fueron arrojadas desde ventanas, ancianos quemados vivos en sus hogares, niños degollados frente a sus madres. Los cadáveres se apilaban en las calles como leña, y el hedor de la muerte impregnó la capital francesa durante semanas. Europa contempló horrorizada cómo la cuna de la civilización cristiana se transformaba en un escenario de salvajismo que rivalizaba con las peores atrocidades de la antigüedad. Pero la verdadera tragedia comenzó después de que la sangre se secara. Durante siglos, Francia intentó borrar esta mancha oscura de sus libros de historia, minimizando el número de muertos, justificando lo injustificable, enterrando testimonios bajo capas de propaganda oficial. El Papa Gregorio XIII ordenó misas de celebración y acuñó monedas conmemorativas, glorificando la matanza. Los reyes católicos de Europa aplaudieron. Los protestantes juraron venganza eterna. La fisura que se abrió aquella noche en el corazón de Europa nunca sanó completamente. Esta es la historia que los libros de texto prefieren susurrar en lugar de gritar. La noche en que la ciudad de la luz se convirtió en la ciudad de la oscuridad. La boda real que terminó en funeral masivo. La traición que destruyó cualquier posibilidad de reconciliación religiosa en Europa. Lo que realmente sucedió en la masacre de San Bartolomé no es solo una lección de historia, es una advertencia sobre los horrores que el fanatismo religioso y el poder absoluto pueden desatar cuando se combinan con la sed de sangre y la cobardía moral. Capítulo 1. Una boda real que prometía la paz. El 18 de agosto de 1572, París despertó envuelta en un manto de expectación que no se veía desde hacía décadas. Las calles de la capital francesa estaban decoradas con tapices de seda, flores frescas y estandartes que ondulaban al viento. Los panaderos habían trabajado toda la noche, preparando miles de panes para las celebraciones, mientras los vinateros descargaban barriles de los mejores vinos de Borgoña y Champaña. La ciudad entera se preparaba para presenciar la boda más importante del siglo,
un enlace que prometía poner fin a 10 años de guerras religiosas que habían desangrado Francia hasta sus cimientos. En el corazón de este festejo se encontraban dos jóvenes que representaban los dos mundos irreconciliables de Francia. Margarita de Valois, conocida como la Reina Margot, tenía 19 años y era considerada la mujer más hermosa y culta de la corte francesa. Criada en el catolicismo más estricto bajo la tutela de su madre, Catalina de Médicis, Margarita había aprendido desde niña que su cuerpo y su futuro no le pertenecían. Eran herramientas diplomáticas al servicio de la corona. Su prometido, Enrique de Borbón, rey de Navarra, tenía apenas 18 años, pero ya llevaba años comandando ejércitos hugonotes contra las fuerzas católicas. Alto, de cabello oscuro y porte militar, Enrique representaba la esperanza de los protestantes franceses de conseguir finalmente un lugar en la corte y en el gobierno. Pero para entender cómo se llegó a este matrimonio aparentemente imposible, debemos retroceder una década en el tiempo. Desde 1562, Francia había sido desgarrada por una serie de conflictos brutales conocidos como las guerras de religión. No se trataba simplemente de disputas teológicas sobre la Eucaristía o la autoridad papal. Era una lucha despiadada por el poder político, las tierras, los títulos nobiliarios y el control del reino más rico de Europa. Los católicos, encabezados por la poderosa familia Guisa, veían a los hugonotes como herejes que debían ser exterminados. Los hugonotes, inspirados por las enseñas de Juan Calvino, exigían libertad de culto y participación en el gobierno. Los números eran escalofriantes. Durante esos 10 años de conflicto, más de 2 millones de franceses habían muerto en batallas, asedios, represalias y masacres locales. Ciudades enteras habían sido arrasadas, cosechas quemadas, familias destruidas. La economía francesa estaba al borde del colapso y el tesoro real había quedado vacío, financiando ejércitos que no lograban victoria definitiva alguna. En las provincias del sur, los hugonotes controlaban ciudades fortificadas como La Rochelle y Montauban, creando un estado dentro del estado. En el norte, los católicos dominaban París y las regiones circundantes con puño de hierro. Francia estaba dividida, exhausta y al borde del abismo. En este contexto desesperado, Catalina de Médicis vio una oportunidad. La reina madre era, sin duda, la mujer más poderosa e influyente de Francia. Viuda del rey Enrique II, madre de 3 reyes que habían gobernado Francia sucesivamente, Catalina había aprendido a sobrevivir y prosperar en un mundo de hombres violentos mediante la astucia, la manipulación y una voluntad de hierro. Nacida en Florencia como heredera de la familia Médicis, había sido educada en las artes del poder maquiavélico que caracterizaba a la política italiana renacentista. Para ella, la religión era sólo otra herramienta política, un medio para mantener a su familia en el trono y preservar la unidad de Francia. El plan de Catalina era brillante en su simplicidad. Si los católicos y hugonotes no podían derrotarse mutuamente después de una década de guerra, entonces debían unirse mediante lazos de sangre. Su hija, Margarita, católica, devota y princesa de Francia, se casaría con Enrique de Navarra, el joven líder protestante y heredero del reino de Navarra. Esta alianza uniría las 2 casas reales más importantes de Francia y obligaría a católicos y hugonotes
a compartir el poder. Era el tipo de solución diplomática que, sobre el papel, parecía genial. En la práctica estaba sembrando las semillas de la mayor tragedia del siglo. Los preparativos para la boda fueron meticulosos y extravagantes. Catalina no escatimó gastos. Necesitaba que esta ceremonia fuera tan espectacular que dejara claro a toda Europa que Francia seguía siendo una gran potencia. Se invitó a nobles de toda Francia y del extranjero. Se prepararon banquetes que durarían días. Se organizaron torneos, bailes, representaciones teatrales y fuegos artificiales. París debía convertirse en el escenario de una reconciliación histórica que el mundo entero pudiera presenciar. Lo que Catalina no anticipó, o quizás sí lo hizo, fue que al reunir a todos los líderes hugonotes en París, los estaba colocando exactamente donde ella y los fanáticos católicos más extremos querían tenerlos. Gaspard de Coligny, el almirante de Francia y líder indiscutible de los hugonotes, llegó a París con sus mejores oficiales y cortesanos. Coligny era un hombre de 63 años, veterano de innumerables batallas, respetado incluso por sus enemigos por su honor y capacidad militar. Durante años había sido el consejero más cercano del joven rey Carlos IX, quien lo admiraba profundamente. Los hugonotes confiaban en Coligny como en ningún otro líder, y si él decía que la boda real era segura, entonces debía serlo. Miles de nobles protestantes llegaron a la capital desde Normandía, Languedoc, Gascuña y todas las regiones donde el protestantismo había echado raíces. Llegaron con sus familias, sus sirvientes, sus mejores ropas y sus esperanzas de un futuro mejor. Pero París no era territorio neutral. Era la ciudad más católica de Francia, donde la población común veía a los hugonotes como enemigos de Dios y traidores a la patria. Las iglesias católicas habían pasado años predicando contra la herejía protestante, describiendo a los hugonotes como agentes del demonio que merecían la muerte. Los sacerdotes más fanáticos organizaban procesiones donde se quemaban efigies de líderes protestantes. Las cofradías religiosas, grupos de católicos devotos que se reunían para rezar y hacer obras de caridad, se habían militarizado durante la guerra, convirtiéndose en bandas armadas listas para defender su fe con violencia. La llegada masiva de nobles hugonotes a París fue vista por muchos parisinos no como un gesto de paz, sino como una invasión. El día de la boda, 18 de agosto, la tensión era palpable. La ceremonia se celebró en la Catedral de Notre-Dame, pero debido a que era un matrimonio mixto entre católica y protestante, el novio no pudo entrar a la iglesia. Enrique de Navarra esperó en el pórtico exterior mientras se realizaba la misa católica en el interior. Era una imagen simbólica perfecta de la división que este matrimonio pretendía sanar. Los esposos unidos legalmente, pero separados por un muro de piedra y doctrina. Tras la ceremonia comenzaron días de festejos. Se organizaron banquetes en el Louvre, torneos en las plazas, representaciones teatrales elaboradas, donde se mezclaban mitología clásica y alegorías políticas. La corte francesa desplegó todo su esplendor renacentista, tratando de ocultar con lujo y espectáculo las grietas profundas que dividían a la nación. Pero bajo la superficie dorada de los festejos, las conspiraciones hervían como agua en una olla a punto de explotar. La familia Guisa, los nobles católicos más poderosos y fanáticos de Francia, veían esta reconciliación como una traición. Para ellos, los hugonotes no eran adversarios políticos con quienes negociar. Eran herejes
que debían ser eliminados. El duque Enrique de Guisa, joven, carismático y absolutamente convencido de su misión divina de purificar Francia, comenzó a reunirse en secreto con otros nobles católicos extremistas. Catalina de Médicis, siempre informada de todo lo que sucedía en la corte, sabía de estas reuniones. La pregunta que los historiadores han debatido durante siglos es: ¿intentó detenerlas o las alentó secretamente? Mientras los nobles hugonotes disfrutaban de la hospitalidad real, confiados en que su presencia en París, bajo protección del rey, los hacía intocables, no veían las señales de alarma que se acumulaban. Grupos de católicos armados patrullaban las calles por la noche. Listas de nombres circulaban discretamente entre las cofradías religiosas. Armas se almacenaban en iglesias y conventos. Predicadores fanáticos aumentaban la intensidad de sus sermones, describiendo a los hugonotes presentes en París como una plaga que Dios exigía erradicar. La ciudad era un polvorín, esperando la chispa que lo encendiera. Esa chispa llegaría apenas días después de la boda, bajo la forma de un disparo de arcabuz que fallaría su objetivo, pero desencadenaría el infierno. Capítulo 2. El tablero de ajedrez del rey. La mañana del 22 de agosto de 1572 comenzó como cualquier otra durante los festejos de la boda real. El sol iluminaba las calles de París, donde aún se podían ver los restos de las celebraciones nocturnas. Nobles hugonotes y católicos compartían desayunos en las posadas, discutían sobre política en los jardines del Louvre y asistían a representaciones teatrales que celebraban la nueva era de paz. Sin embargo, en los salones privados del Palacio Real, Catalina de Médicis mantenía conversaciones que determinarían el destino de miles de personas. La reina madre no había dormido bien en días, y no era por los festejos, era porque su plan maestro estaba a punto de ejecutarse. Gaspar de Coligny, el almirante hugonote de 63 años, caminaba confiado por las calles de París aquella mañana. Acababa de salir de una reunión en el Louvre, donde había aconsejado al joven rey Carlos IX sobre política exterior. Coligny era un hombre de convicciones profundas y honor inquebrantable, características que lo hacían respetado por amigos y temido por enemigos. Durante la última década había transformado a los dispersos grupos protestantes de Francia en un ejército disciplinado capaz de enfrentar a las fuerzas reales. Su influencia sobre el rey Carlos IX era innegable. El joven monarca de 22 años lo llamaba padre y confiaba en su consejo más que en el de su propia madre. Esta cercanía era precisamente lo que convertía a Coligny en el mayor obstáculo para los planes de Catalina. La rivalidad entre Catalina de Médicis y Gaspar de Coligny no era personal, era una cuestión de supervivencia política. La reina madre había dedicado su vida a mantener a sus hijos en el trono de Francia y preservar el poder absoluto de la monarquía. Coligny, por su parte, buscaba limitar ese poder absoluto, establecer libertad religiosa y dar voz a los nobles protestantes en el gobierno. Ambos eran maestros del juego político, pero Catalina llevaba décadas perfeccionando sus habilidades en la corte más peligrosa de Europa. Ella sabía que mientras Coligny viviera y mantuviera su influencia sobre el rey, sus planes de control total estarían en peligro. La boda real había sido su movimiento para aparentar reconciliación, pero era solo el preludio de un golpe mucho más devastador. La familia Guisa representaba el otro jugador crucial en este tablero mortal.
Los Guisa eran los nobles católicos más poderosos de Francia, descendientes de la Casa de Lorena, con conexiones que llegaban hasta el Papa y el rey de España. El joven duque Enrique de Guisa, de 22 años, era un hombre obsesionado con una misión: vengar la muerte de su padre, Francisco de Guisa, quien había sido asesinado por un hugonote 9 años atrás. Alto, rubio, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda desde un duelo juvenil, Enrique era carismático, valiente y absolutamente fanático en su catolicismo. Para él, los hugonotes no eran solo enemigos políticos, eran abominaciones que manchaban la pureza de Francia y merecían ser exterminados hasta el último hombre, mujer y niño. Las reuniones secretas entre los Guisa y otros nobles católicos extremistas habían comenzado días antes de la boda. Se reunían en mansiones privadas, en sacristías de iglesias, en salones donde las paredes tenían oídos leales solo a la causa católica. Discutían listas de nombres, rutas de escape bloqueadas, señales acordadas y distribución de armas. Charles de Lomenie, señor de Mogueber y asesino profesional al servicio de los Guisa, recibió instrucciones precisas. Debía eliminar a Gaspard de Coligny. El plan era sencillo en su brutalidad. Con el almirante muerto, los hugonotes quedarían sin su líder más capaz. El rey perdería a su consejero favorito, y el vacío de poder permitiría a los católicos extremistas tomar control total del gobierno. Lo que ninguno de estos conspiradores anticipó fue que fallar en matar a Coligny desencadenaría algo mucho peor que su muerte. El 22 de agosto, alrededor de las 11 de la mañana, Coligny caminaba de regreso a su residencia después de su reunión matutina con el rey. Lo acompañaban varios nobles hugonotes, todos confiados en la seguridad que les brindaba estar bajo protección real en plena capital. Las calles estaban llenas de gente común que observaba con curiosidad mezclada con hostilidad a estos nobles protestantes. Coligny discutía animadamente sobre la posibilidad de una campaña militar francesa en los Países Bajos para ayudar a los rebeldes protestantes contra España. Era un tema que apasionaba al almirante. Veía en esa guerra la oportunidad de unir a Francia bajo una causa común y debilitar al enemigo católico más poderoso de Europa. El disparo llegó desde una ventana del segundo piso de una casa que pertenecía a la familia Guisa. Charles de Mogueber había esperado pacientemente, con su arcabuz cargado y apoyado en el alféizar de la ventana. Había estudiado los movimientos de Coligny durante días, conocía su ruta habitual, su hora de paso. El arma se disparó con un estampido que resonó por toda la calle. La bala de plomo atravesó el brazo izquierdo de Coligny y le destrozó el dedo índice de la mano derecha. El almirante se tambaleó pero no cayó. Sus acompañantes reaccionaron inmediatamente, algunos corriendo hacia la casa del tirador, mientras otros protegían al herido. Maurebert escapó por los tejados, dejando atrás su arma y desapareciendo en el laberinto de callejones parisinos. El atentado había fallado, pero acababa de encender la mecha de un polvorín. La noticia del ataque contra Coligny llegó al Louvre en cuestión de minutos. El rey Carlos IX, al enterarse de que su consejero más querido había sido herido en un intento de asesinato, entró en una furia que aterrorizó a todos los presentes. Juró públicamente que encontraría y castigaría a los responsables, que la justicia real caería sobre quien hubiera osado atacar al almirante bajo su protección. Los nobles hugonotes, reunidos rápidamente en la residencia de Coligny,
exigían respuestas y protección. La atmósfera en París cambió instantáneamente de festiva a letal. Los hugonotes comenzaron a armarse, sospechando correctamente que el atentado había sido organizado por los Guisa. Los católicos, temiendo una represalia protestante, también se prepararon para la violencia. La ciudad se dividió en dos bandos armados, separados por una línea invisible, pero mortal. Catalina de Médicis se encontró ante una encrucijada crítica. El atentado contra Coligny, que probablemente ella había aprobado, o al menos conocía de antemano, había fallado en su objetivo, pero había logrado algo inesperado. Había enfurecido al rey y alertado a los hugonotes. Si se descubría que ella o los Guisa estaban detrás del ataque, las consecuencias serían catastróficas. Los nobles protestantes podrían levantarse en armas inmediatamente. El rey podría volverse contra su propia madre. La delicada paz que la boda había establecido se desmoronaría. Catalina necesitaba actuar rápido, y la única salida que veía era radical. Si no podían matar solo a Coligny sin consecuencias, entonces tendrían que matar a todos los líderes hugonotes de una vez. Durante las siguientes 48 horas, Catalina trabajó incansablemente para convencer a su hijo de que los hugonotes estaban planeando un levantamiento armado en París. Le presentó informes falsos de espías, testimonios inventados, rumores amplificados. Le dijo que Coligny había estado conspirando para secuestrarlo y tomar el poder. Le aseguró que los nobles protestantes reunidos en París representaban una amenaza existencial para la corona. El joven rey Carlos IX, atrapado entre su amor por Coligny y su miedo a perder el trono, entre su deseo de justicia y su terror a una guerra civil en plena capital, comenzó a quebrarse bajo la presión constante de su madre. Catalina conocía cada debilidad de su hijo, cada miedo, cada inseguridad. Sabía exactamente qué botones presionar para doblegarlo a su voluntad. El 23 de agosto, un día después del atentado, las reuniones secretas en el Louvre se intensificaron. Catalina reunió al Consejo Real reducido, su hijo el rey, su yerno Enrique de Anjou y los nobles católicos más cercanos a la corona. También estaba presente el duque Enrique de Guisa, quien argumentaba apasionadamente a favor de una acción decisiva contra los hugonotes. Las discusiones duraron horas, mientras afuera, en las calles de París, la tensión aumentaba cada minuto. Los hugonotes exigían que se les entregaran los responsables del ataque a Coligny. Los católicos exigían que los protestantes fueran expulsados de la ciudad. Ambos bandos acumulaban armas. Los predicadores católicos más extremistas llamaban abiertamente al exterminio de los herejes desde sus púlpitos. En algún momento de la noche del 23 de agosto, se tomó la decisión que cambiaría la historia de Europa. Las versiones sobre quién dio la orden final varían según las fuentes, pero el resultado fue inequívoco. Se decidió eliminar a todos los líderes hugonotes presentes en París. No sería solo Coligny, serían todos. Los nobles protestantes más importantes de Francia, reunidos convenientemente en la capital, serían asesinados en una operación coordinada que se ejecutaría al amanecer. La justificación oficial sería que se había descubierto una conspiración hugonote para asesinar a la familia real. La realidad era mucho más simple y brutal. Era la solución final que los católicos extremistas habían deseado durante años, ahora con el sello de aprobación real. Las órdenes se transmitieron rápidamente a través de una red de mensajeros leales. A los capitanes de la Guardia Real,
a los líderes de las milicias católicas, a los comandantes de las cofradías religiosas. Se les dio listas de nombres y direcciones. Se les ordenó marcar las casas de los católicos leales con cruces blancas en las puertas para evitar ataques equivocados. Se estableció una señal para comenzar: el tañido de las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, ubicada frente al Louvre. Cuando esas campanas sonaran, comenzaría la cacería. Los hugonotes, confiados aún en la protección real, a pesar del atentado contra Coligny, dormirían tranquilos esa última noche. No sabían que habían sido marcados para morir. Capítulo 3. La campana que desató el infierno. La madrugada del 24 de agosto de 1572. París dormía envuelta en un silencio engañoso. Las calles estaban oscuras, iluminadas apenas por algunas antorchas que ardían frente a las tabernas cerradas. La luna llena proyectaba sombras alargadas sobre los adoquines húmedos por el rocío nocturno. En las residencias donde se alojaban los nobles hugonotes, hombres y mujeres dormían confiados en la protección real que les había sido prometida. No sabían que durante las últimas horas, mientras ellos descansaban, cientos de católicos armados se habían posicionado estratégicamente en las esquinas, callejones y plazas de la capital. Llevaban cruces blancas cosidas en sus ropas o brazaletes blancos que los identificaban como parte del plan. Sus armas estaban listas. Solo esperaban la señal. Alrededor de las 2 de la madrugada, el duque Enrique de Guisa llegó personalmente a la residencia del almirante Coligny. Lo acompañaban un centenar de soldados armados hasta los dientes con espadas, alabardas y arcabuces. La casa estaba custodiada por guardias reales, pero estos habían recibido órdenes secretas de no interferir. Cuando Guisa y sus hombres se acercaron, los guardias simplemente se hicieron a un lado, confirmando lo que el duque ya sabía. Esta operación contaba con la bendición del rey. Guisa había esperado este momento durante 9 años, desde el asesinato de su padre. Para él, esta no era solo una ejecución política, era venganza divina. Sus hombres rompieron la puerta principal con un ariete improvisado, y el estruendo despertó a toda la casa. Gaspard de Coligny se levantó de su cama al escuchar el caos en la planta baja. Herido aún por el atentado de 2 días antes, no podía moverse con agilidad. Su esposa y sus sirvientes entraron en pánico, pero el almirante mantuvo la calma que había demostrado en decenas de batallas. Se vistió rápidamente con una bata, tomó su espada con la mano, que aún funcionaba, y se colocó frente a la puerta de su habitación. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había sobrevivido a demasiadas conspiraciones para no reconocer una cuando la tenía literalmente derribando su puerta. Lo que lo sorprendió no fue el ataque en sí, sino la traición del rey al que había servido fielmente. Abajo, los gritos de sus sirvientes siendo asesinados resonaban por toda la casa. Los soldados de Guisa subieron las escaleras como una marea imparable. Algunos iban marcando las paredes con sangre de las primeras víctimas. Otros registraban habitaciones buscando a otros nobles hugonotes que pudieran estar alojados allí. Cuando llegaron a la habitación de Coligny, encontraron al viejo almirante de pie, herido pero desafiante, con su espada en mano. Un joven soldado llamado Besme, servidor personal de Guisa, se adelantó. Coligny lo miró directamente a los ojos y pronunció sus últimas palabras. Preguntó si eran hombres de honor o asesinos cobardes. Besme respondió clavándole su espada en el pecho.
Otros soldados se unieron, apuñalando el cuerpo del almirante repetidamente hasta que cayó. Luego, en un acto de brutalidad innecesaria que marcaría el tono de toda la noche, arrojaron el cadáver por la ventana al patio donde esperaba el duque de Guisa. Guisa se acercó al cuerpo ensangrentado de Coligny y le limpió la sangre del rostro para confirmar su identidad. Satisfecho, ordenó a sus hombres que decapitaran el cadáver y enviaran la cabeza al Louvre como prueba para la reina madre. El resto del cuerpo sería arrastrado por las calles de París como advertencia. Era aproximadamente las 3 de la madrugada. El primer objetivo había sido eliminado. Ahora comenzaría la cacería de los demás. En ese momento preciso, las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois comenzaron a repicar. No era el llamado suave a maitines que los parisinos conocían. Era un tañido urgente, insistente, lleno de furia que resonó por toda la ciudad dormida. Era la señal que miles de católicos armados habían estado esperando. El sonido de esas campanas se convirtió instantáneamente en banda sonora del apocalipsis. Como si hubieran sido liberados de jaulas invisibles, grupos de católicos armados emergieron de iglesias, conventos, casas particulares y cuarteles. Llevaban antorchas que convertían la oscuridad en un resplandor anaranjado y danzante. Llevaban listas de nombres y direcciones que habían memorizado. Llevaban años de odio religioso acumulado que finalmente tenía permiso para explotar. Las calles de París se llenaron en minutos de gritos, pasos corriendo, puertas siendo derribadas y los primeros alaridos de terror de las víctimas. La ciudad más hermosa de Europa se transformó en un matadero humano en cuestión de minutos. Los nobles hugonotes fueron los primeros en morir, porque eran los objetivos principales. En la residencia del conde de la Rochefoucauld, amigo personal del rey Carlos IX, un grupo de soldados reales irrumpió mientras el noble dormía. Lo sacaron de su cama, lo arrastraron a la calle y lo degollaron frente a su familia. Su esposa e hijos fueron obligados a presenciar el asesinato antes de ser también masacrados. En otra mansión, el barón de Pardaillan fue despertado por el ruido y trató de huir por los tejados. Lo persiguieron con antorchas y perros, lo acorralaron en un callejón sin salida y lo apuñalaron 70 veces. Su cuerpo quedó tan mutilado que fue irreconocible. En total, más de 100 nobles hugonotes fueron asesinados durante las primeras 2 horas de la masacre. Eran los hombres que habían liderado ejércitos protestantes, negociado tratados, aconsejado al rey. Ahora eran cadáveres apilados en las calles. Pero la violencia no se detuvo con los nobles. La población común de París, despertada por las campanas y enardecida por años de sermones incendiarios, se unió a la masacre con un entusiasmo aterrador. No necesitaban listas ni órdenes, conocían a sus vecinos protestantes. Sabían quiénes eran los comerciantes hugonotes, los artesanos, los maestros, las familias enteras que habían adoptado la herejía. Grupos de parisinos armados con cuchillos, hachas, garrotes y cualquier objeto contundente que encontraran, comenzaron a recorrer barrios enteros buscando víctimas. Las puertas marcadas con cruces blancas quedaban intactas. Las demás eran derribadas. Lo que siguió fue una orgía de violencia que desafía toda descripción civilizada. Las familias protestantes intentaron desesperadamente salvarse de cualquier forma posible. Algunos trataron de esconderse en sótanos, desvanes, pozos, cualquier lugar donde cupiera un cuerpo humano. Fueron descubiertos mediante denuncias de vecinos que conocían cada rincón de sus casas. Otros
intentaron huir por los tejados, saltando de edificio en edificio hacia las murallas de la ciudad. La mayoría cayó, perseguida por cazadores que disfrutaban la persecución como si fuera un deporte. Algunos protestantes intentaron sobornar a sus atacantes con oro y joyas. El dinero era tomado y las víctimas asesinadas de todas formas. Unos pocos lograron llegar a las puertas de la ciudad, solo para descubrir que todas estaban cerradas y custodiadas por guardias con órdenes de no dejar salir a nadie. París se había convertido en una trampa mortal sin escapatoria. La brutalidad de los asesinatos superó todo límite imaginable. No era suficiente matar. Los asesinos parecían competir por quién podía infligir más sufrimiento. Mujeres embarazadas fueron destripadas, sus fetos arrancados y pisoteados frente a ellas antes de ser también asesinadas. Niños fueron arrojados desde ventanas o ahogados en el Sena, atados a piedras. Ancianos fueron quemados vivos en sus hogares después de rociarlos con aceite. Familias enteras fueron obligadas a presenciar la tortura y muerte de sus seres queridos antes de su propio turno. Los cuerpos no solo eran asesinados, eran mutilados, profanados, convertidos en espectáculos grotescos de violencia sin sentido. Las calles se llenaron de sangre que formaba arroyos entre los adoquines, fluyendo hacia el Sena. El río Sena se convirtió en un cementerio líquido. Los asesinos arrojaban cadáveres al agua constantemente, tantos que comenzaron a formar montones en las orillas donde la corriente era más lenta. Algunos cuerpos quedaban atascados contra los pilares de los puentes, creando presas macabras que hacían subir el nivel del agua. El río, que había sido el orgullo de París, se tiñó literalmente de rojo durante 3 días. Los peces murieron por centenares, flotando junto a los cadáveres humanos. El hedor se volvió tan insoportable que incluso los propios asesinos comenzaron a cubrirse la nariz con pañuelos empapados en perfume. Testigos posteriores describieron que el Sena olió a muerte durante semanas después de la masacre. Durante esas primeras horas, el rey Carlos IX observaba desde una ventana del Louvre. Algunos testimonios afirman que lloró al ver la magnitud de la violencia que había autorizado. Otros dicen que tomó un arcabuz y disparó él mismo contra hugonotes que intentaban escapar nadando por el río. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Un rey joven, débil, manipulado por su madre, atrapado entre el horror de lo que había ordenado y la imposibilidad de detenerlo ahora. Catalina de Médicis, en cambio, observaba la masacre con satisfacción fría. Su plan había funcionado a la perfección. Los líderes hugonotes estaban muertos. La amenaza protestante en París estaba siendo exterminada. Su hijo permanecería en el trono. Nada más importaba. Cuando el amanecer del 24 de agosto finalmente iluminó París, reveló un paisaje de pesadilla. Las calles estaban cubiertas de cadáveres en posturas grotescas. Charcos de sangre coagulada atraían enjambres de moscas. Perros y ratas comenzaban a alimentarse de los cuerpos. Casas enteras humeaban aún de los incendios. El aire estaba espeso con el olor de sangre, humo y muerte. Y la violencia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Lo que había empezado como una operación quirúrgica para eliminar a los líderes hugonotes se había convertido en una masacre indiscriminada que continuaría durante 2 días más. La bestia del fanatismo religioso había sido liberada y nadie, ni siquiera la reina que la había soltado, podía controlarla ahora.
Capítulo 4. El Sena. Corrió rojo. Durante 3 días. El 24 de agosto continuó siendo un día de horror ininterrumpido. Cuando el sol alcanzó su cénit sobre París, la violencia no había disminuido un ápice. Si algo había cambiado, era que los asesinos se habían vuelto más creativos y sádicos en sus métodos. La fatiga física no parecía afectarlos. El odio religioso actuaba como una droga que les daba energía infinita. Las campanas de las iglesias católicas seguían repicando constantemente, no ya como señal de ataque, sino como celebración de la victoria sobre la herejía. Los sacerdotes salían de las iglesias bendiciendo a los asesinos, asegurándoles que estaban haciendo la obra de Dios. Algunos religiosos incluso participaban directamente en las matanzas, empuñando armas junto a los civiles católicos. Las historias individuales de supervivencia y muerte durante esas 72 horas son testimonios desgarradores de lo mejor y lo peor de la humanidad. Jacques de Salignac, un joven hugonote de 17 años, logró escapar de su casa cuando los asesinos derribaron la puerta. Corrió descalzo por las calles, esquivando grupos de católicos armados, escondiéndose en establos y sótanos. Durante 3 días sobrevivió comiendo basura y bebiendo agua de charcos, moviéndose solo de noche. Finalmente logró llegar a las murallas y sobornó a un guardia con el anillo de su madre para que lo dejara salir de la ciudad. Fue uno de los pocos afortunados. La mayoría de los que intentaron huir fueron cazados y asesinados en las calles como animales. Pero no todos los católicos participaron en la masacre. Algunos arriesgaron sus propias vidas para salvar a vecinos y amigos protestantes. El duque de Montmorency, católico devoto pero hombre de honor, escondió a varios nobles hugonotes en su palacio, negándose a entregarlos pese a las amenazas. Algunas familias católicas abrieron sus puertas a protestantes desesperados, escondiéndolos en sótanos y desvanes durante días. Ciertos sacerdotes se negaron a participar en la violencia y ofrecieron refugio en sus iglesias, aunque esto violaba las órdenes de las autoridades. Estas excepciones humanas, en medio del infierno, demuestran que incluso en los momentos más oscuros hay individuos capaces de elegir la compasión sobre el odio. Sin embargo, eran minoría aplastante frente a la marea de violencia. El 25 de agosto, el segundo día de la masacre, la violencia alcanzó niveles que desafiaban toda lógica. Ya no se trataba solo de matar hugonotes, se había convertido en un saqueo generalizado donde cualquier casa protestante era objetivo legítimo de robo. Los asesinos entraban en residencias no solo para matar a los ocupantes, sino para llevarse todo objeto de valor: muebles, joyas, ropas, obras de arte, incluso comida. Todo era saqueado sistemáticamente. Algunas de las familias católicas más pobres de París se enriquecieron de la noche a la mañana con los bienes robados a sus vecinos asesinados. La masacre religiosa se había transformado en una orgía de codicia, donde la fe era solo una excusa conveniente para el pillaje. Los testimonios de supervivientes que lograron escapar de París describen escenas que parecen sacadas del Apocalipsis. Charlotte de Sauve, dama de la corte y hugonote convertida al catolicismo años atrás, escribió sobre lo que vio desde su ventana: cadáveres amontonados a la altura de un hombre en ciertas esquinas, niños huérfanos llorando junto a los cuerpos de sus padres, asesinos tan cubiertos de sangre que eran irreconocibles. Describió cómo los perros de la ciudad se volvieron salvajes alimentándose de carne humana y cómo grupos de católicos borrachos jugaban a fútbol con cabezas cercenadas en las plazas.
El horror no era solo la muerte, era la degradación completa de toda noción de humanidad y civilización. El rey Carlos IX, encerrado en el Louvre, comenzó a mostrar signos de colapso mental. Algunos cortesanos reportaron que el monarca sufría pesadillas donde los muertos lo perseguían. Otros dijeron que alternaba entre furia y llanto inconsolable. La realidad es que el joven rey de 22 años había autorizado una masacre que había escapado completamente de su control. Había pensado que se eliminaría a unos pocos líderes hugonotes en una operación discreta. En cambio, había desatado un genocidio urbano que estaba destruyendo su propia capital. Catalina de Médicis, por su parte, mantenía su compostura de acero. Organizaba reuniones, daba órdenes, gestionaba la crisis como si fuera un asunto administrativo rutinario. Para ella, los miles de muertos eran simplemente el precio necesario para mantener el poder. Pero París era solo el epicentro. La noticia de la masacre se propagó por Francia con velocidad aterradora, y con ella una ola de violencia que se extendió a docenas de ciudades. En Orléans, Meaux, Troyes, Bourges, Lyon, Toulouse y Rouen, los católicos locales tomaron la masacre parisina como señal y licencia para atacar a sus propios vecinos hugonotes. En algunas ciudades, las autoridades locales intentaron detener la violencia. En otras, las autoridades mismas la organizaron. El resultado final fue que durante las semanas siguientes, a la noche de San Bartolomé, más de 30.000 hugonotes fueron asesinados en toda Francia. Pueblos enteros fueron arrasados. Comunidades protestantes que habían existido durante décadas fueron exterminadas en cuestión de horas. La masacre en las provincias siguió patrones similares, pero con variaciones locales escalofriantes. En Toulouse, ciudad con larga historia de conflictos religiosos, los católicos organizaron cacerías sistemáticas que duraron 2 semanas. Iban casa por casa con listas de nombres, arrastraban a las familias protestantes a la plaza principal y las ejecutaban públicamente. En Lyon, la segunda ciudad más grande de Francia, más de 1.000 hugonotes fueron asesinados en 3 días. Sus cuerpos fueron arrojados al río Ródano, que según testimonios de la época, quedó tan atestado de cadáveres que era imposible ver el agua. En Meaux, los asesinos católicos literalmente cazaban protestantes con perros entrenados, organizando expediciones al campo para encontrar a los que habían huido de la ciudad. Los hugonotes que lograron sobrevivir a la masacre quedaron marcados para siempre. Muchos abjuraron públicamente de su fe protestante para salvar sus vidas, aunque la conversión forzada los convirtió en parias tanto para católicos como para protestantes. Otros huyeron a países vecinos: Inglaterra, los Países Bajos alemanes, Suiza, cualquier lugar donde el protestantismo fuera tolerado. Se estima que más de 100.000 hugonotes abandonaron Francia en los meses posteriores a la masacre, llevándose consigo sus habilidades artesanales, conocimientos comerciales y capital económico. Esta diáspora protestante tendría consecuencias económicas devastadoras para Francia durante décadas. Los países que acogieron a estos refugiados, en cambio, se beneficiaron enormemente de su talento y conocimiento. El 27 de agosto, días después de iniciada la masacre, la violencia finalmente comenzó a disminuir. No fue por un súbito ataque de conciencia o compasión. Simplemente no quedaban suficientes víctimas accesibles. La mayoría de los hugonotes de París estaban muertos, escondidos, o habían logrado escapar. Los asesinos estaban físicamente exhaustos,
después de días sin dormir. El botín saqueado ya había sido repartido. Las calles estaban tan llenas de cadáveres que el riesgo de epidemias se volvió evidente incluso para los fanáticos más delirantes. El gobierno real finalmente dio órdenes de detener la violencia y comenzar la limpieza de la ciudad. Era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho de forma irreversible. La limpieza de París tomó semanas. Se organizaron cuadrillas de trabajadores que recogían cadáveres y los arrojaban en fosas comunes fuera de la ciudad. Otros cuerpos fueron quemados en piras masivas que ardieron durante días, creando columnas de humo negro visible desde kilómetros de distancia. El Sena fue dragado para remover los cadáveres que bloqueaban el flujo del agua. Las casas fueron limpiadas, las manchas de sangre borradas de las calles con agua y cal. Se promulgaron leyes temporales prohibiendo a los ciudadanos hablar públicamente sobre los eventos recientes bajo pena de prisión. El gobierno intentaba desesperadamente hacer desaparecer las evidencias físicas de la atrocidad, como si borrando los rastros pudieran borrar también la memoria de lo sucedido. Pero había testigos que nunca olvidarían. Diplomáticos extranjeros presentes en París enviaron reportes detallados a sus gobiernos describiendo lo que habían presenciado. Estos documentos, preservados en archivos de Londres, Venecia, Madrid y Roma, proporcionan testimonios contemporáneos invaluables de la masacre. Maximilien de Bethune, que entonces tenía solo 12 años y sobrevivió a la masacre escondiéndose en un colegio, escribiría décadas después memorias detalladas sobre esos días de horror. Margarita de Valois, la novia real cuyo matrimonio había desencadenado la tragedia, también dejó testimonios escritos describiendo las escenas que presenció desde el Louvre. Estos relatos coinciden en los detalles esenciales. París había sido escenario de una de las masacres urbanas más brutales de la historia europea. Capítulo 5. El silencio ensordecedor de la historia. En las semanas posteriores a la masacre, el gobierno francés enfrentó una crisis de legitimidad internacional sin precedentes. La noticia de lo sucedido en París llegó a todas las cortes europeas con velocidad sorprendente, transportada por diplomáticos, comerciantes y refugiados hugonotes que habían logrado escapar. Las reacciones variaron dramáticamente según la orientación religiosa de cada reino. Los monarcas católicos, encabezados por Felipe II de España, celebraron públicamente la masacre como una victoria de la fe verdadera sobre la herejía. Los gobernantes protestantes, especialmente Isabel I de Inglaterra y los príncipes alemanes, respondieron con horror y condenas furiosas. Europa quedó dividida de forma definitiva e irreversible en un abismo religioso que tardaría siglos en comenzar a cerrarse. La respuesta más escandalosa llegó desde Roma. El Papa Gregorio XIII, al recibir la noticia de la masacre, ordenó celebraciones oficiales en toda la Iglesia católica. Se realizaron misas de acción de gracias en San Pedro. Se encargó a artistas que pintaran frescos conmemorando el evento en el Vaticano. Se acuñaron monedas especiales mostrando a un ángel exterminador matando hugonotes, con inscripciones en latín glorificando la matanza. El pontífice envió una carta personal al rey Carlos IX, felicitándolo por su servicio a Dios y a la Iglesia. Esta celebración papal de un genocidio urbano representó uno de los momentos más vergonzosos en la historia del papado, una mancha moral que la Iglesia católica tardaría 400 años en reconocer públicamente. Pero el gobierno francés
necesitaba una narrativa oficial que justificara lo sucedido ante los ojos del mundo. Carlos IX y sus consejeros fabricaron una historia elaborada. Afirmaron que habían descubierto una conspiración hugonote para asesinar a toda la familia real y tomar el poder. Según esta versión oficial, la masacre no había sido un acto de fanatismo religioso, sino una operación de defensa preventiva, legítima, contra traidores. Publicaron documentos falsos supuestamente encontrados en las residencias de los líderes hugonotes asesinados, donde éstos planeaban el golpe de Estado. Estas mentiras fueron repetidas en proclamas oficiales, sermones autorizados por el gobierno y documentos diplomáticos. Durante siglos, los historiadores franceses oficiales mantendrían esta versión, minimizando la brutalidad y exagerando la amenaza protestante. La realidad, sin embargo, era imposible de ocultar completamente. Demasiados testigos habían sobrevivido, demasiados diplomáticos extranjeros habían estado presentes en París. Los hugonotes que escaparon a Inglaterra, Holanda, Suiza y Alemania publicaron testimonios detallados describiendo exactamente lo que habían presenciado. Estos relatos, traducidos a múltiples idiomas y distribuidos ampliamente, crearon una narrativa alternativa que contradecía la propaganda oficial francesa. La batalla por controlar la memoria histórica de la masacre comenzó inmediatamente después de que la sangre se secara en las calles de París. Esta guerra de narrativas continúa de formas más sutiles, incluso hasta nuestros días. Las consecuencias políticas de la masacre fueron devastadoras y duraderas para Francia. Lejos de resolver el conflicto religioso, la noche de San Bartolomé lo intensificó exponencialmente. Los hugonotes que habían sobrevivido abandonaron toda esperanza de reconciliación pacífica. Las ciudades protestantes del sur de Francia se fortificaron y declararon su independencia efectiva del gobierno real. Se formó una confederación hugonote que controló regiones enteras durante años. La violencia que había explotado en París se extendió a una nueva fase de las guerras de religión, que continuaría durante otros 25 años, costando cientos de miles de vidas adicionales. La masacre no había traído paz, había garantizado décadas más de guerra civil. El rey Carlos IX nunca se recuperó del trauma de lo que había autorizado. Murió apenas 2 años después de la masacre, a los 24 años de edad, consumido por fiebres y hemorragias que los médicos no pudieron curar. Algunos contemporáneos hablaron de tuberculosis. Otros susurraron sobre un castigo divino por la sangre inocente derramada. En su lecho de muerte, según testigos, Carlos IX sufrió alucinaciones donde veía a las víctimas persiguiéndolo. Catalina de Médicis sobrevivió a su hijo por otros 15 años, manteniendo su poder a través de su siguiente hijo, Enrique III. Nunca expresó públicamente arrepentimiento por su papel en la masacre. Murió en 1589, odiada por católicos y protestantes por igual, recordada como una de las figuras más maquiavélicas de la historia francesa. Enrique de Navarra, el joven esposo cuya boda había desencadenado la tragedia, sobrevivió a la masacre solo porque estaba en el Louvre bajo protección real. Fue obligado a convertirse al catolicismo bajo amenaza de muerte, una conversión que todos sabían era falsa. Durante años permaneció prácticamente prisionero en la corte francesa, esperando su oportunidad. Finalmente escapó en 1576. Regresó al sur de Francia,
renunció públicamente a su conversión forzada y retomó el liderazgo de los hugonotes. 2 décadas después, en 1589, se convertiría en el rey Enrique IV de Francia, tras la muerte del último rey Valois. Su ascenso al trono marcó una ironía histórica perfecta. El hombre marcado para morir en la masacre terminó gobernando el país que había intentado exterminarlo. Como rey, Enrique IV promulgó el Edicto de Nantes en 1598, garantizando libertad de culto a los hugonotes y oficialmente terminando las guerras de religión. Era el acuerdo de paz que podría haberse alcanzado 26 años antes, en 1572, si la boda real hubiera cumplido su propósito original. Miles de vidas podrían haberse salvado. Generaciones enteras podrían haber crecido en paz. Pero el fanatismo religioso y la ambición política habían elegido el camino de la sangre. El Edicto de Nantes duró menos de un siglo antes de ser revocado por Luis XIV en 1685, desencadenando una nueva ola de persecución protestante y emigración masiva. Las heridas abiertas en la noche de San Bartolomé nunca sanaron completamente. El impacto cultural de la masacre resonó a través de los siglos en literatura, arte y memoria colectiva. Escritores protestantes la convirtieron en símbolo definitivo de la crueldad católica y la traición real. Autores católicos intentaron justificarla o minimizarla. Durante la Revolución Francesa, 2 siglos después, revolucionarios antirreligiosos señalaban la masacre como ejemplo del fanatismo religioso que debía ser erradicado. En el siglo XIX, compositores escribieron óperas sobre el tema. Pintores crearon cuadros dramáticos mostrando las escenas más impactantes. La masacre se convirtió en referente cultural para discutir temas de fanatismo, traición, genocidio y los límites de la tolerancia religiosa. Durante el siglo XX, historiadores finalmente comenzaron a estudiar la masacre con metodología académica rigurosa, separando hechos de propaganda. Los archivos fueron abiertos, documentos desclasificados, testimonios de ambos lados comparados críticamente. Emergió una imagen más completa y matizada de lo sucedido. No fue simplemente una conspiración de Catalina de Médicis, sino una tormenta perfecta de fanatismo religioso popular, ambición política, manipulación de masas y colapso institucional. La Iglesia Católica, finalmente, en 1997, emitió una declaración reconociendo que la celebración papal de la masacre había sido moralmente indefendible. Fue un reconocimiento tardío, por 425 años, pero significativo. La pregunta que persiste es: ¿qué lecciones podemos extraer de la noche de San Bartolomé para nuestro mundo contemporáneo? La primera lección es que el fanatismo religioso, cuando se combina con poder político y manipulación de masas, puede convertir a personas ordinarias en asesinos. Los miles de parisinos que participaron en la masacre no eran monstruos innatos. Eran comerciantes, artesanos, ciudadanos comunes que habían sido adoctrinados durante años con propaganda que deshumanizaba a sus vecinos protestantes. La segunda lección es que la traición institucional, cuando gobiernos violan su deber de proteger a todos los ciudadanos por igual, destruye toda confianza social durante generaciones. Los hugonotes nunca volvieron a confiar en la monarquía francesa. La tercera lección es que intentar borrar o minimizar atrocidades históricas solo prolonga el daño. Francia pasó siglos intentando ocultar o justificar la masacre,
creando narrativas alternativas que evitaban enfrentar la verdad completa. Este silencio forzado impidió el proceso de sanación necesario. Solo cuando las sociedades confrontan honestamente sus peores momentos, pueden comenzar a aprender de ellos. La cuarta lección es que la violencia religiosa nunca resuelve disputas religiosas, solo las intensifica. La masacre que supuestamente eliminaría la amenaza protestante en Francia terminó garantizando décadas más de guerra civil y dividiendo al país de formas que persisten sutilmente incluso hoy. La noche de San Bartolomé permanece como advertencia eterna sobre los peligros del fundamentalismo religioso, la manipulación política de las creencias y la capacidad humana para la crueldad cuando se combinan ideología, miedo y poder. 30.000 personas murieron porque creían diferente, rezaban diferente, interpretaban textos sagrados de forma diferente. Sus nombres están mayormente olvidados, sus historias individuales perdidas. Pero su muerte colectiva debe ser recordada, no para perpetuar odios antiguos, sino para recordarnos que la tolerancia religiosa, la separación entre Iglesia y Estado y el respeto por la diversidad de creencias no son lujos opcionales de sociedades avanzadas. Son necesidades absolutas para prevenir que la historia se repita con nuevas víctimas y nuevas excusas para la intolerancia.